Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Business and More, bienvenidos a nuestro curso de alta especialización contable, tributario, laboral. Sean ustedes bienvenidos, espero que tengan un excelente fin de semana. Vamos a trabajar el día de hoy la determinación del impuesto a la renta anual. Podríamos decir 2022, pero en la práctica no podemos trabajar con la UIT del 2022, así que vamos a determinar eh, el impuesto a la renta anual 2021. Lo único que estaría cambiando para el 2022, aparte de la UIT, es el límite con respecto a los gastos de movilidad que están relacionados con la remuneración mínima vital que ha sido aumentada en el mes de mayo, si es que no me equivoco. A ver, ¿cómo iniciamos? Nosotros tenemos aquí un estado de resultados, un estado de resultados que podemos cambiar los importes. Podemos cambiar los importes, podemos poner acá, por ejemplo, 20 millones. El costo de venta que sea 8 millones. Mis gastos administrativos que sean 2 millones. Gastos de venta 4 millones. Listo. Y gastos financieros 1 millón. Ya está. Esta es una estructura de estado de resultados, 2021 le ponemos. Una estructura de estado de resultados, ¿no? Así como vimos en la parte contable, los estados financieros, el estado de situación financiera, el estado de cambios, el estado de flujo efectivo en la SMB, cada empresa realiza una... disculpen, hace mucho calor aquí. Cada empresa realiza sus estados de resultados, sus estados financieros de acuerdo a su propia necesidad. En este caso, estoy presentando lo más recurrente que puede tener un estado financiero. Si es que voy a la realidad, pues probablemente faltaría la partida de repente de otros gastos, otros ingresos. Pero de ahí en más es lo más recurrente que vas a ver. ¿Cuál es la complicación que nace en la realidad? La composición de cada partida, la composición del costo de ventas, la composición del gasto administrativo, la composición del gasto de venta, cómo está compuesto, cómo yo puedo presentar el análisis de esos 4 millones de gasto de venta. Tiene que tener un detallado mensual y el concepto por el cual lo estás alojando en la partida de gastos de venta. Pero en general es mucho más sencillo. A nivel de detalles sí es un poco más complicado, más tedioso quizás, pero a nivel general es mucho más sencillo de entender la estructura de un estado de resultados por función. Tenemos ventas netas, entendiendo bueno, son las ventas del giro del negocio, 20 millones, un costo de ventas de 8 millones, administrativos 2 millones, gasto de venta 4 millones. Después de gastos financieros tenemos un resultado antes de participaciones e impuestos de 5 millones. Lo ideal, lo ideal sería que yo pudiera, digamos, estos 5 millones, entendiendo que es una empresa de margen comercial, las participaciones serían el 8%, que sale 400.000. Luego de eso, tendría que aparecer otro concepto, así, resultado antes de participaciones. Luego vienen las participaciones de los trabajadores y luego viene el resultado antes de impuestos. Algunos pueden decir acá resultados antes de participaciones e impuesto. Aquí pueden obviar este concepto. Es de acuerdo a la necesidad de cada empresa. Lo estoy poniendo así como para que sea evidente lo que voy a hacer. El resultado antes de impuestos es el resultado antes de participaciones menos las participaciones mismas. Me da 4.600.000. Voy a suponer que somos régimen general. Sería 4.600.000 por 29.50%.
me da un total de 1.357.000 de impuesto a la renta corriente neto. Se denomina neto porque afecta el estado de resultados. Todavía no estoy haciendo nada de determinación del impuesto a la renta anual porque todavía no estoy considerando adiciones o deducciones. Bien, el resultado del ejercicio, según este estado de resultados, sería 4.600.000 menos 1.350.000. En total, 3.243.000. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucede aquí? Suceden ciertas cositas, ¿no? Dentro de este costo de ventas, nosotros registramos todo lo que nosotros consideramos contablemente que debe ser registrado, contablemente. Pero hay algunos gastos contables, que se registran por principios contables, por NIF, que quizás no puedan ser aceptados por la SUNAT. Un segundo, un segundo. Listo. Quizás no puedan ser aceptados por la SUNAT por algún tema de fondo o de forma. Puede ser de fondo cuando el gasto es identificado como no aceptado por la SUNAT, puede ser de forma cuando te faltan algunos requisitos para que sea aceptado ese gasto. Pero el hecho de que no sea aceptado ese gasto en este ejercicio, en este ejercicio, no implica que yo voy a dejar de registrarlo en mi contabilidad. Porque imagínate algo. Imagínate que estos 4 millones de gastos de venta no sean aceptados tributariamente, los 4 millones. Los 4 millones, ojo. Entonces la SUNAT te dice, yo no te voy a aceptar esos 4 millones. Entonces, como tú piensas que esos 4 millones, como no van a ser aceptados por la SUNAT, yo los saco de mi contabilidad. Y yo tengo 5 millones de resultado antes de participaciones con esos 4 millones descontando de mis ingresos. Si yo lo saco de mi contabilidad, este resultado es engañoso. Es engañoso para los accionistas. No puedo presentarles estado de resultados porque no es confiable, no es razonable. Yo debo considerar en mi estado de resultados esos 4 millones que pertenecen a los gastos de venta. Debo presentarlos, pero después debo realizar una hoja de trabajo para adicionar lo que la SUNAT no me va a aceptar o deducir los beneficios o lo que antes fueron adiciones, ¿correcto? Para afianzar nuestros conceptos, vamos a poner el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. 36, 37. Aquí lo establece claramente. Mira, a fin de establecer la renta neta de tercera categoría, eh, en este caso, en el caso hipotético, qué palabra, ¿no? No, en el caso supuesto, hipotético es muy científico. En el caso supuesto de que todos mis gastos sean aceptados, que todos mis gastos sean aceptados, mira lo que te estoy diciendo, ¿ah? Voy a borrar esta parte. Ya, lo voy a dejar ahí. En el supuesto de que todos los gastos sean aceptados, yo te pregunto, ¿a qué número se está refiriendo cuando te dice a fin de establecer la renta neta de tercera categoría? A fin de establecer la renta neta de tercera categoría. ¿A qué número se está refiriendo? Vamos, 6 respuestas, vamos.
Aló, aló, aló. Vamos, vamos, hay respuestas, vamos. 3, 4, 3. Bien, antes de participaciones, profe, ¿puede repetir la pregunta? Hay interrupción. Uy, ¿hay interrupción? Hay interrupción en la transmisión, hay interrupción en la voz, Kids. Kids. Bien, la pregunta es, el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. En la voz. No, no creo, ¿ah? No puede ser, mi internet está al 100%. Estamos ready, estamos ready. Confírmeme, por favor, esa información, confírmeme. ¿Se escucha entrecortado? Vamos, vamos, ¿se escucha entrecortado? Bien, excelente. Entonces voy a repetir la pregunta, ¿bien? Voy a repetir la pregunta. Hay una sola respuesta, o dos, creo. Hemos abierto esta página. A ver, ya, hemos abierto esta página de la ley del impuesto a la renta en la parte del artículo 37. Estamos hablando de la determinación del impuesto a la renta. Tenemos que saber que la palabrita renta para la SUNAT es ganancia. Entonces, cuando dice impuesto a la renta, estamos hablando en términos tributarios, y cuando dicen impuesto a las ganancias, estamos hablando de la NIC 12 de manera financiera, contable, de lo que rige para nosotros para registrar de manera correcta los asientos contables. A fin de establecer la renta neta de tercera categoría, entonces yo pregunto, ¿a cuál de estos números se está refiriendo? Si me dices 1, me estás diciendo el resultado antes de participaciones. Si me dices 2, te estás refiriendo a las participaciones. Si me dices 3, estás refiriéndote al resultado antes de impuestos, y así sucesivamente. Entonces, repito la pregunta. Cuando la ley del impuesto a la renta, en el inicio del artículo 37, te dice, a fin de establecer la renta neta de tercera categoría, a fin de establecer la renta neta de tercera categoría, ¿a qué número se está refiriendo? ¿1, 2, 3, 4 o 5? Por ahí, eh, Mónica dice 1, por aquí 1, Diego dice 1, Diego dice 5. Antes de participaciones, por aquí dice Anderson. Bien, faltan, vamos, vamos.
Necesito que participen para tener una idea si es que están comprendiendo o no, por favor, ¿sí? A esa es la renta de tercera categoría a la cual se refiere, es el resultado antes de impuestos. Es el resultado antes de impuestos. ¿Correcto? El resultado antes de impuestos. Ahora, si es que yo saco este concepto, eh, puede ser este concepto como resultado antes de participaciones e impuestos, pero como lo estoy desglosando, es el resultado antes de impuestos. La renta neta de tercera categoría también es llamada, le voy a poner aquí, renta neta imponible. ¿Por qué imponible? Porque se le va a imponer, valga la necesaria redundancia, la tasa del impuesto a la renta del 29,50 o cualquiera que sea. La tasa del impuesto a la renta. Por eso se llama renta neta, ganancia neta imponible. Lo de aquí ya es el resultado neto del ejercicio. Esto ya no tiene nada que ver con renta neta imponible. Renta neta de tercera categoría. A fin de establecer esa renta neta, esta renta neta, esta de aquí. ¿Qué te dice? Se deducirá. Deducción es disminuir, restar, descontar. Si yo gano por la venta no sé, de una computadora, lo vendo a 5.000 más IGB y lo compré a 3.000 más IGB, estoy ganando 2.000 soles. ¿Cuál es la deducción? Los 3.000 soles de la compra. ¿Cuál es la renta bruta? Los 5.000 que estoy vendiendo. ¿Cuál es mi ganancia? Los 2.000, que es la diferencia entre 5.000 y 3.000. Se deducirá se va a disminuir de la renta bruta, de la renta bruta. ¿Cuál es renta bruta? Esta es renta bruta. Si por ahí tienes algún otro ingreso financiero, otros ingresos, también se considera renta bruta, ¿correcto? También se considera renta bruta. Voy a deducir, descontar de mi renta bruta los gastos necesarios para producirla. Los gastos necesarios para producirla. Aquí está. Gastos necesarios para producirla. ¿Ok? Gastos, producirla. Bien, producirla. Y mantener su fuente. Ah, ya. Gastos, mantener su fuente. Las participaciones también es un gasto, recuerda. Bien, entonces, esta deducción, todos estos conceptos, todas estas partidas son deducciones para la SUNAT. ¿Por qué? Porque me van a disminuir la renta neta imponible. Míralo así. La SUNAT no es que entienda que debe cobrarte impuestos sobre la renta bruta, sino que debe conceptualizar de manera tributaria algo contable. Entonces, para la SUNAT, renta bruta son todos tus ingresos. Para que tú halles la renta neta de tercera categoría, esa renta a la cual tú le vas a aplicar la tasa del impuesto a la renta, tú vas a deducirle todos los costos o gastos que son necesarios para producir. ¿Para producir qué? Renta. Ah, ya. Yo no podría tener ventas si no tengo costo de ventas, ¿no? Explicamos que no existen ventas si es que no hay costo de ventas y no existe costo de ventas si es que no hay ventas. Y mantener su fuente. Gastos o costos necesarios para producir la renta bruta o mantener la fuente generadora de renta de tercera categoría, donde ingresan los gastos administrativos, gastos de venta, gastos financieros, otros gastos, participaciones que son considerados gastos. Después de todo ello, ¿qué dice? Así como los vinculados con la generación de ganancias de capital, bueno, intereses, lo que fuera. En tanto, la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley. En tanto, la deducción, en tanto los conceptos que tienes aquí en costo de venta, gasto administrativo, gasto de venta, gasto financiero o participaciones, no estén expresamente
expresamente prohibida por esta ley. En consecuencia, son deducibles y empieza una lista, A, B, C, D, empieza una lista de gastos deducibles con ciertos límites, parámetros, condiciones, características. Sencillo, sencillo. Mira, mi renta neta es 4.600.000. Mi impuesto a la renta, vamos a ponerle numeritos. Mi impuesto a la renta es 1.350.000. Bien, ¿cuál es un concepto prohibido por el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta en su inciso B? Te dice lo siguiente, mira. Estas participaciones de los trabajadores no van a ser aceptadas si es que tú no lo has pagado al cierre del ejercicio o hasta, por lo menos, o hasta la fecha de vencimiento o presentación de tu DJ anual. ¿Qué pasa si yo no lo he pagado? No he pagado esos 400.000. ¿Lo calculo o no lo calculo? Tengo que calcularlo. ¿Ingresa o no ingresa en mi estado de resultados? Ingresa en mi estado de resultados porque es un gasto, pero la SUNAT no lo va a aceptar. Entonces, al no aceptarlo, me ayudan con el micro, por favor. Al no aceptarlo, si yo lo quito, mira, lo voy a quitar. Si yo lo quito para hacerte un paralelo tributario, si lo quito, tanto mi renta neta como mi impuesto a la renta es mayor. Entonces, ese gasto de participaciones, como no es aceptado tributariamente porque todavía no lo he pagado, se convierte para nosotros, para la determinación del impuesto a la renta, en una adición temporal o permanente para la determinación del impuesto a la renta. ¿Por qué adición? Porque si te das cuenta, antes, cuando estábamos considerando las participaciones de los trabajadores, mi resultado antes de impuesto o renta neta imponible o renta neta de tercera categoría era 4.600.000 y mi impuesto a la renta era 1.357.000. Y ahora que no consideré los gastos porque no me acepta la SUNAT, mi renta neta subió a 5 millones. Subió, adicionó, aumentó. Por eso se llama adición. Y mi impuesto a la renta también aumentó, también adicionó, también creció. ¿Correcto? Por eso se llama adición. Pero esto es un estado de resultados. Esto es contable. Cuando es contable, tú tienes que considerar todos los conceptos contables. Todititos. ¿Correcto? Después realizamos una hoja de trabajo para la determinación del impuesto a la renta. Bien. Bien, excelente. Mi impuesto a la renta anual, este resultado antes de participaciones y evidentemente antes de impuestos, se jala para calcular el impuesto a la renta, para calcular las participaciones y el impuesto a la renta anual. ¿Por qué? Porque las participaciones tienen que ser calculadas con el mismo criterio que se calcula el impuesto a la renta por resolución del Tribunal Fiscal. Luego tenemos a este resultado antes de adiciones y deducciones, tenemos que adicionarle de manera permanente y de manera temporal los conceptos que no son aceptados, ya sea por un ejercicio o para ningún ejercicio, por la SUNAT. Son gastos que la SUNAT no va a aceptar en este ejercicio. El permanente, la adición permanente, es aquel gasto que la SUNAT no va a aceptar jamás. La adición temporal
perdón, la adición permanente es el gasto que la SUNAT no va a aceptar jamás, o también puede ser lo que anteriormente fue una deducción temporal. Recuerda, se llama adiciones o deducciones porque la renta neta imponible, si es adición sube, si es deducción baja, y consecuentemente el impuesto a la renta, si es adición sube el impuesto a la renta resultante, si es deducción baja el impuesto a la renta resultante. Total adiciones, luego deducciones, total deducciones, y luego aparece en la renta neta base para las participaciones en las utilidades. Recién con este importe voy a calcular las participaciones, no sin antes hacer la compensación del sistema de arrastre de pérdidas A o B según corresponda. Ustedes me van a decir cuáles vamos a escoger, los importes, ustedes lo van a ir eligiendo y vamos armando nuestro caso práctico. Bien, vamos a explicar después de esta introducción algunos aspectos puntuales que yo considero necesario para poder ejecutar de manera correcta una determinación del impuesto a la renta. Definición de términos. Adiciones. Las adiciones, ahí arriba en verdecito en sus pantallas, son gastos contabilizados. Gastos contabilizados. Es importante que esté contabilizado, que la SUNAT no acepta en el ejercicio. Se dividen en temporales y permanentes. Las adiciones permanentes, los que están abajito, adiciones permanentes, a su derecha dice, son gastos contabilizados que la SUNAT no aceptará jamás. ¿Me pueden dar un ejemplo de adiciones permanentes? Las multas puede ser impuesto a la renta. Sí, las multas, el impuesto a la renta, ¿no? ¿Cuál sería un ejemplo de multa? Son los que están en el artículo 44. Sí, algunos están en el artículo 44, otros están en el mismo artículo 37, como los excesos. Por ejemplo, en el artículo 37, en el penúltimo párrafo, está el exceso de gastos de movilidades. La SUNAT te dice que tú contablemente puedes considerar todos los gastos que sean necesarios para mantener o producir tu renta de tercera categoría. Sin embargo, no te va a aceptar superar ciertos límites. Tiene sus propios principios, la SUNAT, que son principios básicamente para evitar la evasión. Eh, por ejemplo, establece el penúltimo párrafo. No, el penúltimo párrafo no es. En el artículo 37, ya vamos a ver en qué parte, ayúdenme con el micro, por favor. Vamos a ver en qué parte, no lo tengo claro. Pero establece que los gastos por conceptos de movilidades, lo vamos a ver más a detalle de todas maneras, los gastos por conceptos de movilidades no pueden exceder el 4% de la RMB, de la remuneración mínima vital. Pero ¿qué pasa si yo soy un personal que efectivamente he gastado 200 soles para realizar las operaciones que son parte del giro natural de la empresa para realizar algunas gestiones?
Ese exceso, ¿cuánto es la remuneración mínima vital? 1025. Eh, ¿Cuánto es el 4% de 1025? No sé. Será 40 y algo más, ¿no? 40,80 por ahí. La diferencia que he gastado, ponte 45 que sea. 40 ya, 40 soles. Yo he gastado 200 soles. Esos 160 soles que he gastado de más, entre comillas, porque sí lo necesito para mantener y generar renta de tercera categoría, esos 160 soles la SUNAT no me va a aceptar. Tú puedes llegar hasta el tribunal fiscal y no lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque establece que cada trabajador tiene un límite para gastar diario. Y como has excedido ese límite, ese es un gasto que no te va a aceptar jamás. ¿Y dónde está ese límite? En el artículo 37. En el artículo 44 están algunos gastos que no son aceptados tributariamente o podríamos hablar en consecuencia de la deducción, no son deducibles para efectos de la determinación del impuesto a la renta, como las multas. Las multas, el impuesto a la renta, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo pagar el impuesto a la renta de primera categoría de arrendamiento. A mí me alquilan a 2.000 soles cualquier lugar, o ponte 10.000 soles. Y en el contrato figura que yo debo pagar el impuesto a la renta. El impuesto a la renta es el 5%. El 10% de 10.000 soles es 1.000. El 5% será 500. Yo le pago 10.500 al arrendatario o al arrendador, perdón, yo soy el arrendatario. Le pago 10.500 porque así figura en el contrato y el contrato está legalizado. Pero ningún contrato puede estar por encima de la normativa. Ningún código civil puede estar por encima de la Constitución. Ninguna norma interna puede estar por encima de la ley. Ningún contrato puede estar por encima de la ley. Se considera contrato nulo. Como está legalizado y solamente no hay intención de dolo, simplemente hay no conoce la ley, esos 500 soles que estás pagando por el impuesto a la renta que debe pagar aquel contribuyente, ¿no? Se entiende que de los 10.000 que yo le estoy pagando al arrendador, él está ganando 10.000 soles. Debe pagar el 5% del impuesto a la renta. Por lo tanto, debe ganar 9.500. Esa es la idea. No que yo asuma los 10.500. Entonces, esos 500, por ser pago de impuesto a la renta, no son deducibles, ni en este ejercicio ni en ningún ejercicio. Por lo tanto, constituye una adición permanente. Las multas establecidas por cualquier entidad pública, al ser multa, al ser un descuido, una negligencia, no son aceptadas tributariamente bajo ninguna circunstancia. Son adiciones permanentes, porque van a estar registradas contablemente. Evidentemente yo lo necesito registrar porque forma parte de las desembolsos, erogaciones que yo realizo para mantener la fuente generadora de renta de tercera categoría y yo producirla. Pero la SUNAT no me lo va a aceptar. No me lo va a aceptar porque tiene principios basados en la renta, en la tributación, y nosotros hacemos los estados financieros basados en normas contables. Bien, son buenos ejemplos de edición permanente. También no te olvides que una edición permanente es lo que anteriormente fue una deducción temporal. Lo que anteriormente fue una deducción temporal, hoy se considera una edición permanente. ¿De acuerdo? Sí, vamos a ir despacio de todas maneras, vamos a ir despacio. Adiciones temporales. Los intereses depende, pues, los intereses dependen, ¿no? Los intereses por órdenes de pago, resoluciones coactivas, no. Los intereses de fraccionamientos, sí. Depende del contexto. Tenemos adiciones temporales. Son gastos contabilizados que la SUNAT no acepta en el ejercicio, pero puede aceptar en ejercicios posteriores. Son gastos contabilizados que la SUNAT puede aceptar en ejercicios posteriores. ¿Me pueden dar, no sé, 2 o 3 ejemplos de gastos temporales o adiciones temporales, perdón?
Vamos, vamos, tanteando se puede, tanteando se puede. ¿Ah? Vacaciones no pagadas, pero sí devengadas. Excelente. Es el ejemplo clásico de adiciones temporales. Es el ejemplo clásico. Las vacaciones no pagadas, pero sí devengadas, reconocidas, ¿no? En los gastos administrativos de ventas y en el costo de ventas, si es que es una empresa de servicios o industrial, hay vacaciones devengadas, o algunos dirían también provisionadas. Estoy esperando una información importante, mil disculpas, ¿sí? Ya. Eh, Devengadas, provisionadas, algunos dirían, pero no han sido pagadas. Ese es el mismo criterio de las participaciones. Está eso en el inciso B del artículo 37 de la Ley de Impuesto a la Renta. Te dice, renta de segunda, todo lo que sea perceptores de renta de segunda, cuarta o quinta categoría que no haya sido pagado al cierre del ejercicio o hasta la fecha de presentación de la DJ anual. ¿Son adiciones temporales? Sí, porque no va a ser aceptado en ese ejercicio, será aceptado en el ejercicio en el cual pagues lo que has devengado en este ejercicio. Nosotros contablemente registramos el devengue de lo que le corresponde tanto por conceptos de vacaciones, de gratificaciones, de CTS, de participaciones. Pero los conceptos que son de renta de quinta categoría es vacaciones, gratificaciones y participaciones. Renta de cuarta categoría, honorarios. Renta de segunda categoría, pago de intereses. Todo eso tiene que haber sido pagado, pero yo contablemente voy a reconocer el gasto en su periodo, en el ejercicio gravable, pero tributariamente no lo puedes hacer deducible, no lo puedes hacer deducible porque aún no lo has pagado hasta la fecha de presentación de la determinación del impuesto a la renta anual o tu formulario virtual 710. Excelente, muy bien, muy bien. Esta adición temporal, recuérdalo, se va a convertir en deducción permanente. Cuando tú pagues esas vacaciones, se convierte en deducción permanente. Entonces, mira, las adiciones que ahora te hacen pagar más impuesto a la renta, mis adiciones temporales que hoy me hacen pagar más impuesto a la renta, cuando se cumplan los requisitos de forma o de fondo, cualesquiera que sea, van a convertirse en deducción temporal y me va a permitir pagar menos impuesto a la renta. ¿De acuerdo? Muy bien. Excelente, muy bien. ¿Por qué se llaman adiciones? Porque aumenta mi renta neta imponible. Cualquier adición aumenta mi renta neta imponible y por defecto aumenta mi impuesto a la renta resultante. ¿Qué son deducciones? Es un beneficio fiscal, es un beneficio fiscal que la administración tributaria otorga al contribuyente. Este beneficio fiscal puede ser temporal o permanente. ¿Ustedes me pueden dar un ejemplo de cualesquiera de los dos, temporal o permanente? Vamos por lo más sencillo. Primero, deducciones permanentes. Beneficios tributarios o lo que en ejercicios anteriores, los que le mencioné hace un momento, o lo que en ejercicios anteriores fueron adiciones temporales. Una deducción permanente sería el pago de las vacaciones devengadas en periodos anteriores. Una deducción permanente es un beneficio tributario. ¿Tienen alguna idea, algún ejemplo de deducción permanente de algún beneficio tributario, ya sea que se haya derogado o cualesquiera que se les venga a la mente, deducción permanente?
Bien, es entendible porque las deducciones son menos. Hay una lista enorme de adiciones y una lista pequeña de deducciones. Un ejemplo de deducciones permanentes es el impulso a la contratación de personal con discapacidad. La SUNAT te dice lo siguiente, ¿no? Si tú contratas personal con discapacidad, se te va a descontar, se te va a deducir, se te va a otorgar la deducción adicional, dice la norma. Deducción adicional. ¿Por qué? Porque entiende que la planilla donde está este personal con discapacidad ya es una deducción. Entonces, por eso la ley te va a otorgar una deducción adicional a lo que ya estás pagando por su remuneración y sus beneficios de este personal con discapacidad. Dependiendo de cuántas personas con discapacidad tengas en función del total de tus trabajadores y dependiendo del sueldo y del tiempo que están en tu planilla, la SUNAT te otorga ciertos porcentajes de deducción adicional por contratar personal con discapacidad. ¿Es un beneficio tributario? Sí. ¿Cuál es la intención de la norma? Impulsar la contratación de personal con discapacidad. Es por eso que cuando tú te acercas a algún mall, a algún centro o algún serenazgo por allí, centros de vigilancia, puedes encontrar personas en silla de ruedas, personas con muletas, personas sin un ojo, personas que no tienen un brazo, que no tienen un brazo por allí, o, o cualquier dificultad que no les permita desarrollarse en igualdad de condiciones. Tributariamente y médicamente, la discapacidad es aquella condición que no te permite desarrollarte de igual manera en la sociedad. Por ejemplo, ¿no? Si todos hablan bien y tú no puedes hablar bien, se considera una discapacidad. Si todos cruzan eh, las líneas peatonales caminando y tú no lo puedes hacer, se considera discapacidad. Todos oyen los sonidos de la ambulancia, de los carros, y tú no puedes oír, se considera discapacidad. Bien, ¿ha funcionado? Sí ha funcionado. Lo veo cada vez que tengo la oportunidad de salir de la oficina, de casa, veo que ha funcionado. Y las empresas realizan su trabajo, ¿no? Alguna vez, no sé si habrán escuchado, la mal llamada ley Pulpín, ¿no? Que estaba incentivando que se contraten a jóvenes de 18 a 23 años, ayúdenme con el micro, por favor, de 18 a 23 años, y pero sin beneficios, solo para que sean obreros. Algo tenía esa normativa que duró 2 días, creo, y la derogaron. Quisieron hacer un beneficio tributario, pero quizás los términos no fueron los más constitucionales que podrían ser, ¿no? Ninguna ley inferior puede transgredir una norma superior. Pasa con las leyes municipales, o perdón, con las normas municipales, pasa con los códigos tributarios, civiles, comerciales, etcétera. Bien, las deducciones temporales son beneficios tributarios. A ver. Profe, ¿el exceso de depreciación de un activo también es deducción o adicción? Adición, perdón. Deducción, ¿no? Deducción. Justo ese es el ejemplo de deducción temporal. ¿Es un beneficio tributario? Sí, es conocido como escudo fiscal, porque serán adiciones permanentes en futuros ejercicios. ¿Por qué es un escudo fiscal? Porque me permite pagar como la deducción. La adición es pagar más impuesto a la renta. La deducción te permite pagar menos impuesto a la renta, pero como es temporal, todo lo que es temporal se convierte en permanente. Mi adición temporal se convierte en deducción permanente y mi deducción temporal se convierte en adición permanente. Lo que ahora me está disminuyendo, me está protegiendo, es un escudo fiscal, lo que me está permitiendo pagar menos impuesto a la renta en los posteriores o posterior ejercicio me va a permitir pagar más impuesto a la renta. Entonces, por eso es un escudo fiscal, conocido como escudo fiscal, porque me protege en este ejercicio
pero en los siguientes o siguiente voy a pagar más impuesto a la renta. La diferencia es no el exceso de depreciación, perdón, el exceso de depreciación es adición temporal. Aquí el ejemplo es la depreciación acelerada por concepto de leasing. La normativa señala, de todas maneras lo vamos a ver un poquito más a detalle, pero la normativa señala que si yo adquiero un bien a través del arrendamiento financiero o leasing, yo voy a poder depreciar ese activo por la cantidad de años que figura en el contrato, que no puede ser menor de 2 ni mayor a 5, por ley. Entonces, si yo compro un vehículo a 2 años, el vehículo tiene una tasa de depreciación del 20% tributaria, pero si yo lo compro a 2 años, lo puedo depreciar al 50% anual. Esos 30 puntos porcentuales serán deducciones temporales, pero después se van a convertir en adiciones permanentes. Pero es un ejemplo de deducción temporal. Eso lo vamos a ver a detalle más adelante, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿por qué se llaman deducciones? Porque así como la adición aumenta, la deducción deduce, ¿no? Parece una palabra que quizás no debería utilizarse mucho, pero es más común de lo que ustedes creen. Deduce, págame el neto deducido de la detracción. ¿Qué entiendes? Que pagues la factura descontando la detracción. Págame el neto deducido de la nota de crédito. Págame la factura deducida de la nota de crédito, ¿no? Menos la nota de crédito. Es una palabra que se debe utilizar más. Sí se utiliza para efectos de determinación del impuesto a la renta. Deduce o disminuye mi renta neta imponible y también deduce o disminuye mi impuesto a la renta resultante, ¿no? Por consecuencia lógica, por defecto, por default. Algunos conceptos que hay que tener en claro es renta neta imponible, también renta neta de tercera categoría, es el importe al cual se le va a aplicar la tasa del impuesto a la renta. Por eso es imponible, por eso es imponible. Impuesto a la renta resultante es el impuesto a la renta que resulta a pagar a la administración tributaria. Es diferente al impuesto a la renta corriente neto. Este impuesto a la renta resultante es lo que yo debo pagarle al fisco. El impuesto a la renta corriente neto es el impuesto que afecta el resultado del ejercicio. Los importes son diferentes porque existen diferencias temporarias o temporales. Estas diferencias temporarias o temporales generan activos y pasivos diferidos, y eso hace que los importes del impuesto a la renta resultante en función del impuesto a la renta corriente neto sean diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Que el impuesto a la renta resultante es lo que yo le debo pagar al fisco y el impuesto a la renta corriente neto es lo que aparece en mi elemento 8, en la cuenta 88 de impuesto a la renta corriente. En la 88.1 existe un concepto que es impuesto a la renta corriente. Eso es impuesto a la renta corriente neto. Es el impuesto que afecta que el resultado del ejercicio es parte de mi contabilidad, de mi estado de resultados. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien, excelente. Listo. Vamos a desarrollar este caso práctico. Voy a borrar esto. Voy a ponerle otra cosa. La empresa Capra Perusac inició operaciones, ¿cuándo? El 2 de enero o el 1 de enero ya, del 2020. Se dedica a la compra y venta de artículos de construcción. Compra y venta es margen comercial, retail. Para efectos de la declaración jurada anual del impuesto a la renta de tercera categoría del ejercicio gravable 2020, presenta la siguiente información, 2021. Bien, presenta la siguiente información. La empresa pertenece al régimen general
por el giro de su negocio y por la cantidad de trabajadores, la empresa está obligada a repartir participaciones en las utilidades, participaciones de las utilidades a los trabajadores. Participación en las utilidades de los trabajadores. Por un total de 8% que está dentro de las actividades de comercio y restaurantes. Obtuvo pérdidas en el ejercicio 2020 por el importe de... ¿Qué importe desean poner aquí? Recuerden que estamos hablando de un resultado de 5 millones. ¿Qué importe desean poner allí para desarrollar nuestro propio caso práctico? $500,000. ¿Algún otro importe? Ya, 500,000, ¿ya? Sistema de arrastre de pérdidas, tenemos A y B. ¿Cuál consideramos? ¿Cuál es la diferencia? Por dos. Ya, para hacerlo atractivo, le voy a poner 3 millones. 3 millones. Y el sistema de arrastre de pérdidas B, ¿sí? Es el que tiene más complejidad. Entonces vamos a desarrollar ese tipo de ejercicios para cuando tengas que aplicar el sistema A, lo veas un poco más sencillo, ¿no? Pagó el 50% de las participaciones correspondientes. Vamos a ponerle acá importe voy a ponerle un 75%. Pagó el 75% de las participaciones correspondientes. Su fecha de vencimiento fue el 1 de abril del 2022. Se declaró y se pagó. El coeficiente, el coeficiente generado, recuerda, cuando hay régimen general hay un coeficiente generado para las declaraciones mensuales. Este coeficiente se genera de la división del impuesto a la renta resultante entre el total de ingresos netos. Ese coeficiente se aplica siempre en marzo. Es decir, para marzo 2022, yo aplico el coeficiente que resulta de esta declaración jurada anual. En enero y febrero aplicaré lo que se generó en el 2020. Y el saldo a favor, si es que hubiera, se aplica en el periodo que se ha declarado el anual. En este caso se ha declarado el 1 de abril del 2022. Por lo tanto, si existiera un saldo a favor, se aplica en el periodo que se ha declarado el anual, que es en el periodo de abril 2022. 2022, ¿de acuerdo? Muy bien. Muy bien. Voy a borrar esto. Después lo voy ordenando y lo subo al Drive. Enunciado número 1. La empresa ha estimado como provisión de cuentas de cobranza dudosa el importe de 1 millón. ¿Un millón? 1 millón. 500,000, ¿ya? El importe de 500,000 por ventas realizadas en el mes de marzo 2021. ¿Está bien? La empresa ha estimado como provisión de cuentas de cobranza dudosa el importe de 500,000 soles por ventas realizadas en el mes de marzo 2021. Ahora, la palabra provisión aquí está mal, ¿no? Yo lo pongo por eso con resaltador para que te des cuenta que es una
no es una provisión, es una estimación de cuentas de cobranza dudosa, estimación de cuentas por cobrar, estimación de cobranza dudosa. El importe de 500.000 por ventas realizadas en el mes de marzo 2021. Así al ojo, al ojo. ¿Qué te parece que es? ¿Una adición temporal, una adición permanente, una deducción temporal, una deducción permanente? Recuerda que la base legal la tenemos aquí. El artículo 37, inciso I de la ley del impuesto a la renta e inciso F del artículo 21 del reglamento. Recuerden que toda ley funciona con el reglamento. No puede funcionar una ley si no tiene su reglamento. La ley es la parte de fondo y el reglamento parametra las características, las condiciones de la ley. Adición temporal, creo. Crees bien, crees bien. Es una adición temporal. Vamos a desarrollar por qué es una adición temporal. El artículo 37, inciso I. Aquí está el artículo 37. Yo bajo. En consecuencia son deducibles, dice, y empieza A, B, C, D, E, F, G, H, I. Y nos vamos al I. G, H, I. Aquí está. Los castigos por deudas incobrables, y las provisiones, castigos, ya sabemos lo que es castigos, por deudas incobrables y las provisiones por el mismo concepto, equitativas por el mismo concepto, es decir, por las cuentas incobrables. Como el artículo 37 termina, por lo tanto, son deducibles. Las provisiones de cobranza dudosa son deducibles. Y ahí va la primera condición. Siempre que se determinen las cuentas a las que corresponden. Siempre que se determinen las cuentas a las que corresponden. Es decir, yo tengo que registrar cada castigo, o en este caso cada provisión. Sería un registro de estimación, si estamos hablando en términos correctos, pero si yo te digo provisión de cobranza dudosa, también me entiendes. Mientras haya comunicación, es bueno, es bueno. Mientras haya entendimiento, la comunicación existe, perdón. Yo tengo que determinar en mi registro de estimación de cobranza dudosa, tengo que determinar a qué cuenta estoy afectando, es decir, a qué cliente, a qué factura, a qué importe. Es un registro de cobranza dudosa parcial, total, del 20%, del 30%. Tengo que registrarlo así. No puedo, por ejemplo, no te puedes imaginar cuál es el ejemplo que te puedo dar. En esta difícil situación que nos tocó vivir a todos en el 2020, muchas personas dejaron de pagar sus tarjetas de crédito. Lo que hicieron las empresas financieras al cierre del 2020 fue mandar todas esas cuentas a su staff de cobranzas, pero que es otra empresa. Ellos lo castigan. Castigar significa sacar de la contabilidad. A ver, un segundito, por favor. Bien, castigar significa sacar de la contabilidad. Estas empresas financieras sacaron de su contabilidad y la enviaron a su staff de cobranza, de abogados, judiciales, lo que fuera. Pero al registrar su provisión y su castigo, identifican de quiénes son, del cliente A, del cliente B, del cliente C, por el préstamo tal, 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 de manera detallada. ¿Por qué? Porque es un requisito formal. No puedo poner, por ejemplo, cargo a mi 68 con abono a mi 19 por 10 millones. Y listo, no. Tengo que poner cargo a mi 68
En la 68 puede estar por 10 millones, pero bueno, la 68 también tiene que estar detallado y la 19 también, señalando a qué 12, a qué 14, a qué 13, a qué 16, a qué 17 está afectando. Ese es el primer requisito. Siempre que se determinen las cuentas a las que corresponden. Y luego te dice, no se reconoce el carácter de deuda incobrable a las deudas contraídas entre sí por partes vinculadas, las deudas afianzadas por empresas del sistema financiero, es decir, que tengan avales, y las deudas que hayan sido objeto de renovación o prórroga expresa, ¿no? Si es que hay una renovación de la confianza y tú sigues trabajando con un cliente que no te ha pagado, digamos, una factura de 1 millón y sigues trabajando y te pagan las demás facturas, tú has arreglado con el cliente, ¿no? ¿Sabes qué? Ya no te voy a pagar esa factura, pero quiero seguir trabajando. Podemos trabajar al contado y tú sigues trabajando, pero ya no te va a pagar ese 1 millón. Tú quieres castigar esa deuda. No puedes, o lo puedes hacer contablemente, pero tributariamente no va a ser aceptado jamás, porque lo dice aquí, ¿no? Las deudas que hayan sido objeto de renovación o prórroga expresa tampoco serán aceptadas. Bien, eh, vamos al artículo 21 del reglamento de la ley del impuesto a la renta. 21. El caso práctico nos dice, inciso F, solo vamos a ir a la ley cuando sea necesario. Ojo, en las demás, ustedes van a tener que revisar la base tributaria que está debajo del enunciado. F, perfecto. Para efectuar la provisión de deudas incobrables a que se refiere el inciso I del artículo 37 de la ley que acabamos de leer, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas. Debo tener en cuenta las siguientes reglas. Si no cumplo alguna de esas reglas, evidentemente no va a ser aceptado, no va a ser aceptado el gasto por deudas incobrables. 1. Pero no te olvides que ya tenemos 1 anteriormente en la ley. Esta es la primera del reglamento. 1. Que el carácter de deuda incobrable o no deberá verificarse en el momento en que se efectúa la provisión contable. En el momento en que se efectúa la provisión contable. Es decir, si yo ahora, 19 de noviembre, me doy cuenta, tengo la certeza o un porcentaje alto de certeza de que el cliente o un tercero no me va a pagar, en este momento, porque la ley habla del momento, voy a registrar, en este momento voy a registrar la provisión de cuenta incobrable. La provisión de cuenta incobrable. Hoy me doy cuenta, hoy registro. Mañana me doy cuenta, mañana registro. Bien, eso es lo que se interpreta drásticamente de la palabra momento. Ahora, en la realidad, recordemos que el impuesto a la renta es anual. Entonces, momento podría interpretarse por el ejercicio. Pero si te mantienes en que el momento se refiere al periodo, si te das cuenta en noviembre registra la cuenta incobrable. Si te das cuenta en diciembre registra la cuenta incobrable. Pero si quieres ser literal, podría ser el mismo día, pero no puede ser literal, ¿no? La taxonomía del legislador no se refiere al momento exacto. No existe tal situación. Se refiere al ejercicio grabable, al año. Pero para que no tengas inconvenientes, con tal que lo registres en el mes que has detectado la incobrabilidad o la certeza o un porcentaje alto de la certeza de la incobrabilidad de la deuda, está bien. Esa es la segunda condición. La primera regla del reglamento, pero la segunda condición. Ahora, la tercera condición tiene varias aristas. 2. Para efectuar la provisión por deudas incobrables se requiere A, que la deuda
se encuentre vencida y se demuestre la existencia de dificultades financieras. Mira, que la deuda se encuentre vencida y se demuestre la existencia de dificultades financieras del deudor que hagan previsible el riesgo de incobrabilidad. ¿Y cómo yo demuestro la existencia de dificultades financieras? Mediante análisis periódicos de los créditos concedidos o por otros medios. Coma. Bien, ¿cómo yo desgloso esta parte que he leído? Esto es básicamente comprensión lectora, ¿no? Que la deuda se encuentre vencida es el primer requisito. Y, o sea, aparte que la deuda esté vencida, tengo que demostrar la existencia de dificultades financieras mediante análisis periódicos de los créditos concedidos. Voy a demostrar las dificultades financieras mediante análisis periódicos de créditos concedidos o por otros medios. Entonces tengo dos condiciones: que la deuda se encuentre vencida y demostrar la existencia de dificultades financieras. Luego viene la coma y te dice, si es que tú no puedes demostrar las dificultades financieras por otros medios o por los créditos concedidos, o de repente la deuda no se encuentre vencida, cualesquiera de estas dos condiciones no puedes demostrar, entonces la misma opción A, que es el requerimiento del numeral 2, te da otra opción. O se demuestre la morosidad del deudor mediante la documentación que evidencie las gestiones de cobro luego del vencimiento de la deuda. También tiene dos condiciones: demuestra la morosidad del deudor y que la deuda esté vencida, porque dice luego del vencimiento de la deuda. ¿Cómo voy a demostrar la morosidad del deudor? Mediante la documentación que evidencie las gestiones de cobro. Evidentemente luego del vencimiento de la deuda. ¿Cuáles son la documentación que evidencia las gestiones de cobro, ¿no? Hoy en día es WhatsApp, email, llamadas, mensajes, cartas, todo eso en un pequeño legajo de documentación. El WhatsApp no vas a enseñarlo a la SUNAT así, ¿no? Tienes que imprimir las hojas y llevarlo de manera física o entregarlo de manera digital. Es válido. Si no puedes demostrar los cobros, te da otra opción: el protesto de documentos. El protesto de documentos significa que lo lleves al banco. Lo lleves al banco. No puedes hacer eso, entonces te da otra opción. O el inicio de procedimientos judiciales de cobranza. No puedes hacer un procedimiento judicial de cobranza. O, que es lo más fácil y a lo que las empresas se acogen mayormente, y habrás escuchado, que hayan transcurrido más de 12 meses desde la fecha de vencimiento de la obligación sin que ésta haya sido satisfecha. Que hayan pasado 12 meses, ¿no? Las empresas suelen mandar o reconocer esta deducción para efectos de impuesto a la renta una vez que haya pasado los 12 meses, ¿no? Por ejemplo, lo mando al gasto hoy por cobranza dudosa, es una adición temporal, y en julio del 2023 se convierte en una deducción permanente porque ya pasaron los 12 meses. Entonces, para la determinación del impuesto a la renta anual, lo que hoy es una adición temporal se convertirá en una deducción permanente. ¿De acuerdo? Pero tú puedes, ¿qué es lo que hacen las empresas del sistema financiero? Te inician un procedimiento judicial de cobranza y listo. No tengo que esperar los 12 meses. Yo te inicio el procedimiento judicial de cobranza y ya estoy cumpliendo con el requisito A del numeral 2.
Y te dice, y después de estas 5 opciones, cualesquiera que tú escojas, junto con y conjunción, o es disyunción, y es conjunción. B, que la provisión, que la provisión al cierre de cada ejercicio figure en el libro de inventarios y balances en forma discriminada. Discriminada quiere decir en forma detallada. Es el reforzamiento, es el reforzamiento de lo que hemos hecho en la primera exigencia de la ley. Hemos detallado la cuenta 12-13 con la 19. Tiene que aparecer en el libro de inventarios y balances. ¿Correcto? Tiene que aparecer en el libro de inventarios y balances. Es una condición. Es una condición. Excelente. Muy bien. Entonces, concluimos lo siguiente. Aquí tenemos nuestra determinación del impuesto a la renta anual y aquí tenemos el primer requisito es la provisión de cuentas incobrables. ¿Cómo debo hacerlo? Debo identificar el RUC, la cuenta a la cual le estoy disminuyendo de manera total o parcial, la factura, el documento, la serie, lo que fuera, debo identificarlo. 2, determinar el carácter de la cuenta incobrable. En este caso es el 15 de octubre del 2021. Si nos ponemos estricto, tu asiento debería ser realizado el 15 de octubre del 2021. Bien. Tercer requisito puede ser cualesquiera de estos 5. Tiene que estar vencida y tener un reporte financiero del cliente. Puede ser Equifax, Sentinel. Demostrar la morosidad con documentos de cobranza, WhatsApp, mensajes, llamadas. El protesto de la deuda, haberlo enviado a los bancos, cualesquiera. La cobranza judicial, lo que hacen todas las empresas del sistema financiero. O que hayan pasado 12 meses después de la fecha de vencimiento que aparece en la facturita. Bien, cualesquiera de ellos. Y por último, que figure en el libro de inventarios y balances de manera detallada. De manera detallada. Por lo tanto, estos 500,000 de gastos de provisión de cuentas de cobranza dudosa es una adición temporal por el concepto de deudas incobrables. 500,000. Ahora, recuerda algo. Tú tienes aquí 5 millones de resultados antes de adiciones y deducciones. Luego, aquí vas a tener la renta neta base para el cálculo de las participaciones en las utilidades. Lo que era 5 millones se ha convertido en 5.500.000. Es decir, que vas a pagar aproximadamente 100.000 de impuesto a la renta. Soles más, soles menos, no. 150.000 soles más, soles menos. 500.000. Entonces, cada partida de tu determinación del impuesto a la renta anual, movilidad, gastos ajenos, todas estas partidas, deudas incobrables, tienen que tener un anexo aquí, un anexo donde lleve al detalle de las cuentas incobrables. Ahí aparecerá, ¿no? Cliente A, B, C, D, E, F, T. ¿Te imaginas ese detalle de una empresa del sistema financiero, del BCP, por decirlo menos? ¿Te imaginas? Debe ser un sabanón de información que debe estar detallada porque tiene que deducirse. Si no cumplo con los requisitos de ley, no puedo deducirlo y esas empresas están expuestas a la fiscalización anual. ¿De acuerdo? Es importantísimo. Cada partida tiene que tener su propio detalle. ¿Bien? Excelente, excelente. Muy bien, entramos a un break de 10 minutos y regresamos. ¡A full! Está bien, está bien. Sí, 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 sí. Excelente, muy bien, continuemos, continuemos. El enunciado número 2 nos dice, ay, 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 muy bien. La empresa ha contabilizado gastos por depreciación, el importe de 50.000 en el ejercicio, correcto, por un vehículo adquirido por el costo de 200.000 con fecha, vamos a ponerle 1 de enero para que no haya complicaciones, 1 de enero 2022. Listo. Digamos que el vehículo costó, vamos a ponerle 1 millón. Es un Super Ferrari, no sé.
No sé qué carro podría costar mucho, ¿no? 500.000 ya. 500.000. La empresa ha contabilizado gastos por depreciación, el importe de 500.000, el 20% sería 100.000, ¿correcto? Pero el estudio técnico del responsable o del encargado del vehículo o de realizar el estudio técnico, ese estudio determina que la depreciación real de ese vehículo es de, por el importe, le voy a poner así, ¿ya? 900.000, ¿ya? No, ya, 500.000. Eh, por las características propias del vehículo y del uso que se le va a dar, el encargado, el técnico encargado profesional, nos recomienda que depreciemos con el 50%, con la tasa del 50%, ¿correcto? Esto es el exceso de depreciación de activo fijo. ¿Por qué? Porque la ley solo te permite depreciar el 20%, que es 100.000. Entonces, ahí tienen que leer la NIC 16 y el artículo 22 del reglamento de la ley, donde se establece la tasa depreciativa de los bienes muebles, inmuebles que podemos adquirir como propiedad, planta y equipo. Entonces vamos a desarrollar este pequeño caso práctico, el enunciado número 2. Vamos aquí, enunciado número 2, y le ponemos color turquesa para saber que ya lo hemos desarrollado. Ya está desarrollado. El vehículo cuya depreciación tributaria, la tasa es del 20% en situaciones normales, el valor del vehículo es de 500.000 soles. 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 son los 5 años que vamos a tomar en cuenta para la depreciación. La depreciación contable es lo que nosotros hemos registrado, 250.000, ¿correcto? Voy a borrar todo lo que está aquí. Esto también. El profesional técnico estimó una depreciación del 50% anual. La depreciación contable es 250.000 porque nosotros hemos registrado 250.000 por recomendación del técnico, en base a un estudio, evidentemente, no es en base a simplemente que dice 50% al tanteo, no. Hay un estudio técnico que debe respaldar esa depreciación contable para la aplicación correcta de la NIC 16. La depreciación tributaria de este vehículo es de 100.000 soles, porque es el 20% del valor del vehículo. Ahora, como tú has registrado 250.000, recuerda, la adición es el gasto contabilizado que la SUNAT no acepta en el ejercicio. Ese es el concepto general de adición. Ahora, temporal es que lo puede aceptar en ejercicios posteriores, permanente que nunca lo va a aceptar. ¿Cuánto te va a aceptar la SUNAT por el concepto de depreciación del vehículo? ¿Cuánto te va a aceptar? ¿Te va a aceptar 250.000 o te va a aceptar 100.000? Pueden poner 250K, 150, no, 100K. Bien, 100K. La SUNAT solamente me va a aceptar 100K. No le importa si es que yo deprecio 500.000 incluso. No le importa. Eso ya depende de la contabilidad. Eso está en base a otras normas. Pero tú tienes que realizar los estados financieros en base a principios contables y a las normas internacionales de información financiera. Tú has registrado 250.000, de los cuales la SUNAT solo te va a aceptar 100.000. La diferencia es una adición temporal. Es una adición temporal. ¿Por qué? Porque esta adición temporal
tarde o temprano se va a convertir en una deducción permanente. Se va a convertir en una deducción permanente, porque es temporal y tarde o temprano, dependiendo de las características propias del caso, la SUNAT tiene que terminar aceptándote el gasto de los 500.000, ya sea en 2 años, en 5 años, en 3, en 4, en 5, en 10, lo que fuera. En este caso del vehículo, ya sea en 1, 2, 3, 4 o 5 años. Te va a terminar aceptando en los 5 años los 500.000 soles. Por eso es una adición temporal, porque posteriormente se va a convertir en una deducción permanente. Ahora, en el 2022, ¿qué pasa? La depreciación contable vuelve a ser 250.000. La depreciación tributaria vuelve a ser 100.000. Yo he registrado 250.000. ¿Cuánto me va a aceptar la SUNAT? 100.000 nada más. Vuelve a ser concepto de adición temporal 150.000. La SUNAT no me va a aceptar. No me va a aceptar. ¿Bien? Excelente, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa en el 2023 y en el 2024? Contablemente, tengo depreciación contable de 0. No he registrado nada. No he registrado nada. Tributariamente, la SUNAT me dice, oye, no has registrado nada, pero yo te puedo aceptar 100.000 nada más. Yo te puedo aceptar 100.000. Ah, ya. Entonces, lo que anteriormente fue adición temporal, en el 2023 se convierte en 100.000 de deducción permanente. Ese es el criterio lógico. Ese es el criterio lógico. En el 2024, ¿cuánto registras contablemente? 0. Ya no tengo nada contable que registrar porque ya deprecié los 500.000. Se entiende que el vehículo ya está totalmente agotado. Oye, pero si me dura un año más, bueno, se hará un asiento de excedente de revaluación, se trabajará con otros conceptos. Ya no es parte de esta depreciación, ya no forma parte de este cálculo. Bien, en el 2024, mi depreciación contable otra vez es 0, pero la SUNAT te dice, hey, yo te puedo aceptar 100.000 otra vez. Ah, ya. Entonces se convierte en deducción permanente. Y en el 2025 se repite la historia. Tengo depreciación contable 0 y la SUNAT me dice, te puedo aceptar 100.000. Entonces, mi deducción permanente se convierte en 100.000. Lo que fue adición temporal en el ejercicio 2021 y 2022 se convierte en deducción permanente prorrateado en los años 2023, 24 y 25. Se llama adición temporal por exceso de depreciación de activo fijo. ¿De acuerdo? La consulta, si la depreciación contable fuera menor que la tributaria, ¿qué sucedería? Nada, nada, no sucedería nada. Simplemente que estás tomando menos gasto de lo que te correspondería. Nada más. No hay ninguna consecuencia, no se genera ninguna adición, ninguna deducción, no se genera nada, no se genera nada. Digamos que, a ver, ¿cómo lo podríamos hacer? Bueno, no se genera nada, ¿no? Porque la depreciación contable menor, imagínate que sea 80.000, 80.000, y tú tienes de depreciación tributaria 100.000. Lo puedes utilizar como deducción temporal, pero es poco usado. Vamos a hacerlo como caso práctico, vamos a voltearlo. Ojo que nosotros lo que hemos hallado, lo que sí sucede es esto. Bien, estos 150.000 es nuestra adición temporal por exceso de depreciación de activo fijo. Imaginemos que sea valor de una maquinaria, valor de maquinaria
voy a ponerle 2 millones, ya no sé cómo vamos a hacerlo, 2 millones. 2021, 22, 23, 25, Dios mediante estemos todos vivos, hasta el 26, 27, 28, 29 y 30. Y 30, ya está. Listo. Eh, Depreciación tributaria o maquinaria. Depreciación tributaria. Qué buena consulta, ¿ah? Qué buena consulta porque vas a entender o vamos a entender la lógica explicada aquí, trasladarla a lo contrario, trasladarlo a lo contrario. Me dice Anderson, ¿qué pasa si es que yo considero menor? Considero que mi depreciación contable es menor que la tributaria. Para que sea menor, la tasa tiene que ser diferente al 10%. Si es menor al 10%, tengo una mayor cantidad de años. Para temas, para que sea práctico, a ver, el 10% de 2 millones es 200.000. Mm, ya. 12, 13, 14, 15, 705. A 20 años nada más. Ya lo voy a poner en 12, ¿ya? En 12 para que no sea muy, muy exagerado. Si mi depreciación tributaria es 10% y la depreciación contable para que sea menor del 10% tendría que ser en 12 años. Entonces voy a poner aquí nomás un cálculo, 2 millones entre 12, entre 13, ya ese número me gusta mejor. Es contablemente voy a eh, registrar 153.846, ¿correcto? En todos los años, en los 12, 13 años. 2033. Listo. Todo tiene que sumarme 2 millones. Y acá le pongo 2 soles más. No hay ningún inconveniente, ¿eh? Soles más, soles menos, no hay ningún inconveniente. Ya está. Y 2 millones tiene que sumar aquí eh, también quizás 2 millones. Y aquí también tiene que sumar 2 millones. Listo. Excelente. Profe, 2 millones o el 10% de... Ah, no, este es el total, ¿no? El valor de la maquinaria. Ya. Entonces, eh, entre 13. Este importe entre 2 millones por 100 es el 7,69%. ¿Ya? Yo estoy aplicando la depreciación contable 7,69%. ¿Correcto? Ya, o 8, como mejor les parezca. El tema que es menor, 7,69%. Al aplicarle este porcentaje, 2 millones por 7,69%, aparece esta tasa de depreciación, ¿correcto? Y esto es, en 13 años termino depreciando el 100% del valor de la maquinaria, ¿de acuerdo? Mi tasa es de 7,69. Entonces yo puedo poner aquí, voy a poner aquí abajito, que el profesional estimó
técnico estimó una depreciación del 7.69% anual. ¿Hasta ahí nos estamos entendiendo? ¿Hasta ahí nos estamos entendiendo? Sí, excelente. Muy bien. Entonces, la depreciación tributaria, ¿cuánto es? Es 2 millones por el 10%. Esa es mi depreciación tributaria durante 10 años. Hasta ahí. El valor del vehículo de la maquinaria es de 2 millones. Está cumpliendo hasta allí. Entonces, la primera pregunta, ¿no? En el 2021, yo he registrado 153.846 soles de gasto por depreciación, pero la SUNAT me dice, oye, yo te puedo aceptar 200.000. ¿Qué pasó arriba cuando la SUNAT me puede aceptarme? ¿Dónde lo pusimos? En deducción. En este caso permanente porque anteriormente era una adición temporal, pero ahora no lo puedo poner en deducción permanente. Debo ponerlo en deducción porque la SUNAT me está aceptando más de lo que yo estoy contabilizando. Recuerda que aquí hay un cero. Contabilicé en el 2023 0 soles. La SUNAT me puede aceptar 100.000 soles, por lo tanto tengo una deducción permanente porque anteriormente tenía una adición temporal registrada. Ahora es al revés. Mi depreciación contable es 153.000 y la SUNAT me puede aceptar 200.000. Entonces lo que yo tengo aquí es una deducción temporal. ¿De cuánto? De la diferencia. Uy, ¿qué hice? Menos, ya está. Aquí también tiene que sumar 2 millones. En los 4. Listo. Perfecto. Perfecto. La misma dinámica para el 2022, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Listo. Ahora, en el 2031, yo deprecio contablemente 153.846. He registrado contablemente 153.846, pero la SUNAT no me acepta ese gasto. No me acepta. La SUNAT no me acepta ese gasto. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes un gasto y la SUNAT no te acepta? No lo va a aceptar jamás, porque ya te aceptó los 2 millones. Ya te aceptó los 2 millones. O perdón, es un gasto contabilizado que no te va a aceptar. Se convierte en una adición permanente. 153.846. Se convierte en una adición permanente. En el 2032 sucede la misma figura. Registré contablemente 153.846 y la SUNAT no me va a aceptar. No me va a aceptar. Y en el 2033 sucede lo mismo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que hasta el 2033 o hasta el 2030, como quieras verlo, he tenido deducciones temporales en cada ejercicio por 46.154, sumando así 461.540 en los 13 o 10 años. Y en el 2031, 32 y 33 tendría una adición permanente que es consecuencia de las deducciones temporales que hemos tenido aquí por la misma cantidad. Por la misma cantidad. ¿De acuerdo? Este es un caso atípico. No sucede. Lo que sucede normalmente es este caso, pero igual
me sirve para explicar la lógica de en qué momento y por qué es temporal, y en qué momento y por qué es permanente, y en qué momento y por qué es adición o deducción, ¿correcto? Entonces, estos 150.000 para nosotros, va aquí, en el impuesto a la renta anual, como adición temporal, depreciación de activo fijo, 150.000. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias por tu consulta, Anderson. De verdad, nunca me la habían hecho, nunca me la habían hecho, pero se pudo graficar y se pudo realizar el caso práctico. Bien, muchísimas gracias por su atención, por su prestancia. Recuerden que un sábado estar estudiando es ya estar un paso adelante de todos, de muchísima gente, de muchísima gente. Recuerdo a un profesor de la academia que me miró a los ojos, me enseñaba trigonometría, me miró a los ojos y me dijo que para alguien que descansa el domingo, hay otro que estudia todo el domingo. Para alguien que se va el domingo a la playa o de familia o de enamorados, en ese entonces teníamos pues 18, 19 años en la academia. eh, Existe otro que sacrifica esos domingos, ¿no? Y eso en la academia, en la academia ustedes deben saberlo, quizás o no, eh, marca la diferencia cuando tú llegas a tu casa y qué es lo que haces en tu casa, si es que estudias de verdad o no. Ya eso se ve en las caras después de dar el examen de admisión. Cuando yo di mi examen de admisión, salí contento porque sabía lo que había hecho y efectivamente pude ingresar. Pero fue porque sacrifiqué muchos sábados y domingos. De todas maneras, no soy muy fiestero, pero mis amigos, mis compañeros de ese entonces sí. Y, y bueno, estar aquí un sábado es importantísimo porque vas a marcar la diferencia entre aquel que de repente ahorita está preparándose para una fiesta o de repente que no está desarrollándose o preparándose con información adicional a la que ya tiene de repente en un instituto o en una universidad. Recuerda que estás un paso adelante y me da muchísimo gusto estar con este equipo humano. Muchísimas gracias por su atención, por su prestancia y conmigo será hasta el día martes, Dios mediante. Hasta pronto.